manera es el problema todavía más importante para el banco, que es el problema de sustitución de activos. El problema de sustitución de activos. El problema de sustitución de activos es tomar proyectos de valor presente negativo, cambiando, aumentando de el riesgo. ¿Qué es esto? Bueno, si esta es la pizza, bien, yo puedo meterme en proyectos de alto riesgo, ¿verdad? Que si fracasan, como son de alto riesgo, lo más probable es que fracasen, por eso son proyectos de valor presente negativo. Que si fracasan, en definitiva, ¿quién es el que va realmente a perder en esta situación? Bueno, que si ya yo no tengo esta pinza, bueno, yo voy a perder esto, pero el banco va a perder todo el resto, ¿no? Entonces, yo tengo incentivos a aumentar el riesgo, metiéndome en proyectos de altísimo riesgo, que si salen bien, puedo salir de este embrollo financiero que tengo, pagarle al banco y quedarme con la pinza completa. Ahora, si salen mal, como es lo más probable, porque son proyectos de valor presente neto negativo, bueno, realmente el que termina perdiendo es el banco. Bien, en otras palabras, si yo voy a quebrar, me meto en un proyecto de alto riesgo y si fracasa el proyecto, bueno, igual estaba ya quebrado, pero si tiene éxito, pues tengo una probabilidad de que las cosas salgan bien. De hecho, hay un caso que lo voy a colocar aquí porque probablemente se olvidan de esto, pero del caso ese nunca se van a olvidar, que es el caso FedEx. El caso FedEx, de la empresa esta, Federal Express, toda una empresa muy conocida, reconocida en el mundo, resulta que en sus inicios, cuando era una empresita pequeña, resulta que estuvo al borde de la quiebra. Y según cuenta la historia, esta historia está contada totalmente en el libro de Bridley Meyers. Ustedes lo pueden chequear allí. Yo de hecho lo verifiqué 2 veces porque me costaba creer que eso hubiese ocurrido. Pero según cuenta Bridley Meyers, el señor fundador de FedEx, algo así, tenía $20.000 un viernes y tenía que pagar, creo que eran $150.000 el lunes por los intereses de las deudas que había adquirido para comprar su flota de camiones, de transporte, bueno, de las cosas de los activos que él tenía. Sin embargo, él el viernes sabía que estaba quebrado porque es imposible poder invertir esos $20.000 en el negocio de transporte, de encomiendas, ese tipo de cosas, y generar $150.000 2 días después. Bien, en otras palabras, hay asimetrías de información porque el señor FedEx sabía el viernes que el lunes iba a estar quebrado. El banco no. El banco, ¿cuándo iba a saber el banco que el señor FedEx estaba quebrado? El lunes, cuando el señor FedEx vaya a la oficina del banco y le diga: mire, banco, tenía que pagarle $150.000, 300, solo tengo $20.000. Bien. Entonces, como hay esas asimetrías de información, el señor FedEx tomó la decisión de cambiar de negocio. Ya el señor FedEx ese día decidió que él ya no iba a estar en el negocio de encomiendas, de transporte, sino iba ahora a estar en el negocio del gambling, ¿no? Del juego. Y se fue a Las Vegas a jugarse los $20.000. ¿Qué negocio más riesgoso que hice con $20.000 en Las Vegas? No, yo puedo meterme en la cabeza del señor FedEx claramente y dice: bueno, igual el lunes estoy quebrado, podríamos hacer un fin de semana sabroso en Las Vegas. Y además tengo una pequeña probabilidad de que las cosas salgan bien. Bien. El banco realmente le va a importar poco si yo me aparezco con $20.000 o me aparezco con 0. El banco igual me va a liquidar todos los activos que tienen garantía y yo estoy igual quebrado. Pero hay una pequeña probabilidad que gane. Yo me imagino que al señor FedEx le gustaba el póker y esas cosas, ¿no? Y obviamente ganó en Las Vegas. Y se ganó, digamos, el lunes llegó. Yo me imagino que el lunes, después de la resaca, ¿no? Llegó al banco con sus $150.000 para pagar los intereses. Y ahorita FedEx
Pero bueno, esos fueron los inicios. Este es un caso, por supuesto, extremo de sustitución de activos, ¿no? Es un caso extremo en el sentido que el beta del negocio del gambling, obviamente, es muchísimo más grande que el beta del negocio de comida. Pero él sabía que el viernes, no importa lo duro que trabajara entregando paquetes, el viernes no iba a poder, el lunes no iba a poder, durante el fin de semana no iba a poder generar los 150.000 dólares que necesitaba. No importa si duplicaba los paquetes, bueno, no iba a poder alcanzar eso. ¿Cuál es la única manera de salir del problema? Aumentar el riesgo del negocio. Y este es un caso extremo donde se fue a un casino, ¿no? Sin embargo, en casos que no son tan extremos, puede generarse ese tipo de incentivos, ¿no? De meterse en proyectos que, aunque la gerencia sabe que son proyectos de valor presente neto negativo, el alto riesgo que tienen, al final dicen, bueno, total, si pierdo, pues el que pierde es el banco. Bien, ahora el banco sabe eso antes, y como el banco sabe eso antes, entonces el banco no le presta la plata, previendo ese tipo de problemas. Bien, bueno, hay otros problemas de agencia, ¿no? El problema de, por ejemplo, no querer liquidar la empresa. Hay veces que las empresas deben liquidarse, se pierde menos valor liquidando que siguiendo la operación de la empresa. Pero cuando hay asimetrías de información, pues no hay forma fácil de saber cuándo es el mejor momento para liquidar la empresa. En fin, hay muchos otros problemas de asimetrías de información que causa la deuda. Sin embargo, pensando en estos problemas, se generó una nueva teoría del endeudamiento, o una teoría, digamos, alternativa del endeudamiento, que es la teoría del pecking order. Teoría del pecking order. La teoría del pecking order, a diferencia de la teoría del trade-off, no es una teoría que nos lleva a medir o a encontrar un nivel óptimo de endeudamiento, sino simplemente nos dice que la estructura de capital de la empresa es algo que tiene un determinado orden. Bien, comenzando con las utilidades, con los recursos propios, utilidades retenidas. Recursos propios. Cuando hay una empresa en un ambiente de altísimas asimetrías de información, ¿verdad?, la única forma de financiar los proyectos es a través de recursos propios. ¿Bien? Y eso es que uno se lo ve claramente. Aquí en la universidad, con estas ferias anuales de nuevas ideas y cosas de estas, ninguno de estos muchachos que vienen con estas ideas maravillosas de proyectos y cosas puede ir a la vivienda o a Colombia o al Banco de Bogotá a pedir plata. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos van a reconocer es que hay asimetría de información. Este muchacho o esta muchacha pues tiene mucha información que el banco no tiene, y el banco, ex ante, sabiendo de todos estos problemas, dice, no, yo no le presto. Primero, muéstrame algo que yo pueda utilizar como garantía. Por lo tanto, la primera fuente de financiamiento son recursos propios. Con estos recursos propios generalmente se obtiene algo, ¿no? Algo para mostrar. Cuando ya la empresa tiene algo para mostrar, la segunda fuente de financiamiento es la deuda con bancos, principalmente. Acá en el medio también están las deudas de tipo personal, familiar, ese tipo de cosas, ¿no? Pero digamos que la segunda etapa, hay algunas etapas intermedias, ¿no? Pero en general, en promedio, la segunda etapa es deuda con bancos. Una vez que yo ya tengo algo que mostrarle al banco, reduzco un poco las asimetrías de información. Y el banco está, digamos, mejor capacitado para vigilar a las empresas. Por eso es que la empresa dice, mire banco, ya yo tengo algo que mostrarle, voy primero con usted porque usted es el que me puede vigilar mejor. Bien. ¿Por qué una empresa, por ejemplo, antes de ir al banco no va directamente a pedir plata en el mercado, digamos, de deuda, pero con bonos, por ejemplo? ¿Por qué? Porque una empresa no va directamente al mercado de bonos y vender bonos a la gente directamente, haciéndole una especie de bypass al banco. ¿Cómo?
supongamos que no hay barreras. Supongamos que yo necesito plata prestada, yo le puedo decir a cada uno de ustedes, mire, les vendo este papel, que les promete que les voy a pagar unos intereses cada 6 meses y al cabo de 2 años le pago su principal. Supongamos que yo puedo ir directamente a los inversionistas. ¿Cómo? Claro, fíjense ustedes qué ocurre si yo, en vez de ir al banco, voy al mercado de bonos primero. Si yo voy al mercado de bonos, se genera un problema que se llama el problema de los comunes. El problema de los comunes es el problema, un problema que está en todas partes, que cada uno de ustedes sabe que me debe vigilar para que yo, digamos, utilice correctamente ese dinero. ¿Bien? Pero ¿cuál es el problema? Que la vigilancia tiene un costo. ¿Bien? Y ese costo lo tiene que asumir alguien. ¿Bien? Entonces, claro, cuando tú dices, bueno, yo te voy a vigilar, ¿verdad? El otro dice, listo, esta persona va a asumir los costos de vigilancia y los beneficios los vamos a tener todos nosotros. Pero esa persona dice, bueno, ¿por qué yo voy a asumir los costos de vigilancia? No, que lo asume el de al lado. Y el de al lado piensa que el otro lo va a asumir y por lo tanto no asume los costos de vigilancia. Y el de al lado del que está al lado hace lo mismo y así sucesivamente, y el equilibrio es que nadie vigila a mí. Claro, yo sé eso, Alexander. Yo sé, bueno, yo les vendo a ustedes los bonos, ninguno de ustedes tiene individualmente incentivos de vigilarme y por lo tanto yo me aprovecho de ese dinero y hago lo que yo quiera. Pero el problema es que ustedes saben que yo sé que ustedes van a hacer eso. Teoría de juegos. ¿Bien? Y como ustedes saben que yo sé que yo voy a hacer eso, ustedes ex ante no me compran esos bonos. ¿Bien? Caso hay muchos problemas que se pueden representar con este modelo de los problemas de los comunes, ¿no? Hay uno que, por ejemplo, con la pesca de ballenas, ¿no? Eso es típico, ¿no? Entonces, hay una población de ballenas y cada bote, cada barco tiene óptimamente permiso para pescar, no sé, 10 ballenas cada uno. ¿Por qué 10 ballenas? Porque ese es el nivel económico óptimo. Es decir, eso hace que no se acaben también. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si a mí me dieron un cupo para pescar 10 ballenas, nadie me vigila realmente cuántas ballenas pesco, entonces yo digo, bueno, ¿por qué no pescar 11? Total, una más. ¿No? Eso no va a dañar. Pero ¿qué es lo que pasa con este? Este piensa lo mismo. Bueno, si todos van a pescar 10, bueno, porque yo no pesco 11, ¿verdad? Y así sucesivamente, y entonces el nivel de pesca sobrepasa el nivel óptimo. Y ese es un problema común. ¿Bien? Bueno, en el curso de teoría de juegos hay muchos ejemplos de problemas, por ejemplo, si uno ve ahogándose a alguien, ¿no? Entonces, supongo que alguien está ahogándose, no sé, en un río, sea costoso salvarlo, ¿no? Pero todo el mundo, nadie quiere, digamos, nadie racional quiere que alguien se muera ahí. Sin embargo, ir a salvarlo genera un costo, ¿no? El costo puede ser, bueno, me tengo que mojar, o el costo es que de repente para salvarlo, de repente capaz me ahogo yo también. Pero ninguno de nosotros estamos mejor viendo que alguien se muera ahogado. Pero el problema es que, como yo no quiero que se mueran, pero tengo que asumir un costo, si yo asumo el costo, todos los demás se benefician, porque no se murió la persona, todos estamos felices, y tampoco tuvieron que asumir el costo. Bien, pero ¿cuál creen ustedes que es el equilibrio? Que si yo espero que el otro se asuma los costos y uno espera que el otro, la persona se ahogue, ¿no? Y ya vamos a ver, luego en el curso, este maravilloso curso, ya veremos que hay situaciones donde parecieran inexplicables y resulta que no es otra cosa que el problema de los comunes ahí presentes. Por cierto, si ven a alguien ahogándose alguna vez, tírense a salvarlo sin pensarlo, ¿no? Porque es verdad que hay veces que la gente se ahoga porque yo me quedo pensando, bueno, ¿quién es que se va a lanzar? ¿Quién es que se va a lanzar? Nada, se lanza, porque la gente se ahoga y todo. Es impresionante lo poderoso que es ese problema de los comunes. Nadie quiere subir el costo y al final el equilibrio es que nadie salva a nadie, ¿no? Entonces la gente se muere ahogada, las cosas no son, ¿no?
Bueno, muy bien. Entonces, el banco, perdón, la empresa sabe que no puede ir directamente al mercado de bonos simplemente porque la gente no le compra los bonos, por el problema este de los comunes. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir al banco. Porque el banco sí tiene incentivos de vigilarlo. No solamente tiene los incentivos, sino también tiene los mecanismos. El banco le dice, bueno, muy bien, yo le presto la plata, pero cada cheque que usted haga por más de 10 millones de pesos tiene que estar firmado por mí, por ejemplo. O el banco le dice, listo, yo le presto la plata, pero en la junta directiva de la empresa tienen que estar 2 representantes del banco allí sentados. El banco tiene esos mecanismos mientras que los tenedores de bonos no lo tienen. Entonces, el banco está mejor dotado, por así decirlo, para manejar esos problemas de agencia. Y en consecuencia, la empresa va primero al banco. Bien. Y por último, está el financiamiento con acciones. Bien. Y esto es lo que uno generalmente observa en la práctica, ¿no? En la práctica las empresas comienzan manejando recursos propios, luego van a los bancos, una vez que ya las empresas tienen historia crediticia, tienen buena reputación, disculpen, en el mercado financiero, salen al mercado a emitir bonos, y una vez que la empresa ya tiene inversionistas que han comprado bonos y han recibido su plata de vuelta, luego el siguiente paso es que las empresas emiten acciones, ¿no? Entonces el pecking order es algo que uno observa, digamos, con bastante fuerza en la práctica. Ahora, el pecking order, si el trade-off theory tiene que ver con los escudos fiscales y con los costos de quiebra, el pecking order realmente tiene que ver con las asimetrías de información. Asimetrías de información. Por eso es que estas dos teorías realmente no son teorías rivales. Realmente esas teorías no están compitiendo a ver quién explica mejor el endeudamiento de la empresa. ¿Quién es el que dice la verdad sobre el endeudamiento de la empresa? No, estas son teorías complementarias. Estas son teorías que aplican de acuerdo en el contexto donde se encuentran las empresas. Una empresa en ambientes de altas asimetrías de información, la teoría que realmente explica su nivel de endeudamiento es la teoría del pecking order. Por otro lado, empresas ya maduras, empresas grandes, conocidas, etc., generalmente la teoría que mejor explica su nivel de endeudamiento es la teoría del trade-off. Bien. Ahora, hay unos determinantes también de la teoría del pecking order. Bien. Por ejemplo, el crecimiento. Impuestos no aplica, ¿verdad? Porque el pecking order solamente trata de asimetría de información, por lo tanto, impuestos, esto no aplica. Tangibilidad de los activos no aplica, porque tangibilidad de los activos tiene que ver con qué puedo dar yo en garantía, pero eso no está dentro del ambiente del pecking order. El tamaño sí, escudos fiscales no financieros tampoco aplica. La teoría del pecking order no nos habla nada de eso. Y la volatilidad de los flujos de caja tampoco. Bien. Sin embargo, la rentabilidad, el crecimiento y el tamaño sí son determinantes del endeudamiento del pecking order. Bien, vamos a ver primero el crecimiento. ¿Cómo creen ustedes que el crecimiento afecta el nivel de endeudamiento? Pero ahora mirando, o tratando de responder esto, mirando la teoría del pecking order. ¿Cómo creen ustedes que debe ser el nivel de endeudamiento de una empresa? Hay altas asimetrías de información. De acuerdo a la teoría del pecking order, debería ser, esas empresas de alto crecimiento deberían tener más deuda o deberían tener, al contrario, menos deuda.